son algunas de las preguntas. Esas son algunas de las preguntas que uno de los mecanismos o una de las partes del mecanismo que se llamó la entrevista a profundidad tenía para ese proceso de escucha y de recopilación de esos aportes a la verdad que realizó la dirección de acuerdos. Y dentro de esas respuestas hay un universo muy grande de información. Dentro de la dirección, nosotros tenemos más de 14.000 entrevistas y de esas 14.000 entrevistas, pensemos que, digamos, hay varios pasos dentro de esa metodología. Una entrevista estructurada, cómo se llama, qué edad tiene, qué hacía, pero también una entrevista a profundidad, donde esa entrevista está compuesta por más de 200 preguntas. Y luego también en algunos casos se aplicaba la entrevista ampliada. Em, Esto simplemente para hablar también no solamente de esas metodologías que como sociedad dentro del país hemos tenido que pensar para escuchar, digamos, quienes han sido actores, testigos, víctimas del conflicto armado, sino también para introducir el contenido fuerza del libro. Y es que en el libro una parte son las entrevistas de las que les estaba hablando y otra parte son las obras derivadas que participantes a la convocatoria aportaron en un proceso libre de creación para conversar con estas entrevistas, ¿sí? Esta también es una forma de hablar o tener una conversación que no es posible tenerla. Es muy difícil acceder a las personas que participaron de estas estructuras. Entonces también es una oportunidad a través de este ejercicio que se hizo de hablar de forma escrita con estas personas. Y en este caso, pues ya nosotros como lectores. Me extendí mucho, Nat. No, no, creo que es suficiente. Bueno, como estamos en un club de lectura, yo espero que muchos de los que están acá presentes soltemos como eso que puede generar la virtualidad de un poco de lejanía, de pronto de un poco de penita para uno poder preguntar. Y quiero como invitarlos a que estén súper prestos a que alcen la mano, escriban por el chat porque pues aquí hay una particularidad muy grande y es que eh, tú fuiste la artífice, la creadora. Les cuento a todos, Valentina es arquitecta, entonces ella sabía hacer puentes. Y yo siempre le digo que ella hizo un puente en el que logró conectar una dirección tan densa como la que nos estaba explicando de la dirección de acuerdos de la verdad, un mecanismo tan rígido, una dirección que ha venido haciendo unas investigaciones a profundidad en torno a lo que es ese fenómeno del paramilitarismo y de pronto ya nos acompaña un libro que, que teje, un libro que hace performance, un libro que desde su palabra nos recuerda la poesía, nos hace reflexiones con unos buenos ensayos y que tiene la voz de mujeres paramilitares en diferentes momentos y que uno a veces, lo que vos decías, a veces uno no logra sobredimensionar eso de lo que puede hacer una persona en una infraestructura paramilitar o en una infraestructura armada, pero una mujer. Y como nos damos cuenta pues en el libro, ciertas particularidades de las edades de esa mujer cuando llegan a los grupos paramilitares por los diferentes motivos. Entonces, yo sí quisiera que nos contaras, mientras se animan a participar, que nos cuentes cómo surgió eso, o sea, usted cómo se lo imaginó, por qué se le ocurrió algo que hablara sobre mujeres en medio de una dirección tan estructurada, tan académica, y por qué mujeres. Bueno, Nart,
Bueno, para empezar, digamos, el tema del conflicto atrae, pero espanta. Y a veces espanta más de lo que debería, porque finalmente todas y todos tenemos la posibilidad también de aportar, quizás no a la complejidad que tiene el conflicto, pero sí a las violencias estructurales que lo alimentan y que continúan. Y la Dirección de Acuerdos de la Verdad tenía una necesidad muy grande de sacar digamos, de sacar ese gran acervo de información, de relatos que tenía, de un nicho quizás de participantes, de públicos, de personas que interactúan con ella a diario, que son los investigadores. No sé acá de pronto de qué carreras o de qué programas de formación nos acompañan, pero digamos, quienes más consultan los productos de la Dirección de Acuerdos de la Verdad son los investigadores y los científicos sociales. Y bueno, ¿cómo relacionar, digamos, a personas que de pronto no sepamos nada del conflicto, que por ejemplo nos pidan una definición de violación del derecho internacional humanitario y nos quedemos un poquito, no sé, qué puede pasar, cómo acercar a las personas como a esos contenidos o a ese conocimiento? Y es ahí entonces cuando empezamos a ver con otro lente también esas palabras que hay detrás de esas entrevistas y a darnos cuenta que otra vez quiero invitarlos a imaginarse esa persona, esas personas que fueron, digamos, participantes de estas estructuras, que además de ser participantes de las estructuras, también fueron personas menores de edad que ingresaron teniendo 12, 13, 14 años, que ingresaron por distintos motivos, porque pasaban por la casa y se los llevaban, porque vieron en los grupos también una salida, una opción de vida, una opción laboral muchas veces. No querían ser campesinos, querían ser otra cosa y bueno, ese fue un camino. Em, pero también mujeres que, por ejemplo, buscaban alguna explicación de algún familiar víctima del mismo conflicto y terminaron en esa búsqueda inmersas en una estructura armada y siendo parte de ella. Entonces, lo que uno puede ver negro o blanco en el desconocimiento que tenga sobre un tema, al ir profundizando ese conocimiento se vuelve como una escala de grises. Y es esa escala de grises en la que todas y todos podemos participar y podemos sentir interés y podemos aportar. ¿Por qué mujeres? Las mujeres dentro de esas cifras que les acabo de contar, de 14.000 personas que participaron de este mecanismo, que no es el único, quiero contarles que existen otros mecanismos también, pero este es de los más antiguos, de los más exitosos. De esas 14.000 entrevistas, 1.600 de esas personas fueron mujeres. Al inicio del libro, digamos, hay una pequeña introducción cuantitativa como de estos datos y quiero decirles de esas 1.600, 900 entraron a las estructuras por motivos económicos, 200 entraron por motivos personales, familiares o sentimentales. Eh, y voy a leer como otra, 152 como vinculación forzosa. Entonces, dentro de esas estructuras donde son dominadas principalmente por los hombres, pues había un grupo también de mujeres y esas mujeres, pues, qué historias tenían que contar, qué participación diferenciada tenían al interior de la estructura.
Y va, va dándose cuenta mientras lee el libro es que las problemáticas sociales dentro, digamos, de nuestra cotidianidad que se crean contra las mujeres se repiten y se escalan en una estructura dominada por hombres. Cómo eran los días de las mujeres muchas veces en esta estructura, lavando, cocinando, cuidando los uniformes, haciendo los uniformes. Hay un rol, una actividad que se llama punto y es estar encerrada en una casa, mantener la casa, mantener los víveres que pasan del pueblo al monte, estar pendientes de quién entra, quién sale del pueblo. Entonces esas actividades como de soporte, de cuidado, pues se ven escaladas y pensemos que son mujeres que están bajo el dominio y el control de hombres, en este caso de hombres armados. Muchas veces ellas no lo estaban. Entonces también pensemos ahí cómo se escalan también las brechas sociales entre las poblaciones. Entonces, bueno, Nat, eso es también como una respuesta. Eh, el libro lo encuentran, ahí estaba mirando en los comentarios, de forma gratuita, virtualmente. Eh, y bueno, estamos trabajando, Nar, también para contarles, estamos trabajando en una segunda edición, no, esto se va a convertir como en una serie y en otra edición del libro sobre algo muy doloroso que sigue pasando y que continúa lastimosamente y es la presencia de niñez y adolescencia dentro de las estructuras armadas. Estamos hablando del reclutamiento, de la utilización y del uso de esta población por las estructuras paramilitares. Entonces, bueno, contarles también que estamos leyendo esas memorias, esos recuerdos de personas que al momento de desmovilizarse son adultas, pero que recuerdan que ingresaron siendo niños o siendo adolescentes a esta estructura. Y también ahí esas historias cambian totalmente, ¿cierto? Entonces, bueno, ese es como un poquito el foco. Ver esos relatos y esas entrevistas, no solamente desde lo judicial, desde lo penal, sino también desde lo social, desde lo humano, y donde están esas diferencias entre las personas. Sí. Vale, muchas gracias. Creo que nos acercas muchísimo a esta sensibilidad sobre pensarnos también desde diferentes lugares esto del conflicto armado, porque a veces, como bien lo dices, pues nos quedamos como pensando. Por acá veo que alguien escribió, permítame en un momento, abro acá, que me llegó. Dice Yesmina, desde el campo de las artes visuales se ha profundizado acerca del fenómeno de la violencia colombiana. La artista Beatriz González es un referente principalmente documental sobre la historia del arte moderno en relación con el conflicto armado y le da voz a las mujeres que en la historia del arte han sido representadas por hombres. Por otra parte, por ejemplo, la documentalista Marta Rodríguez, con el documental Una casa se vence sola, justamente le da voz a las mujeres que han sido desplazadas por el conflicto armado en los Montes de María. Las tejedoras de Mampuján también son un referente artístico. Maravilloso Yasmina, este aporte. ¿Nos quieres ampliar algo más? Sería interesante si nos quieres contar algo más, querida Yasmina. Sí, hola, buenas tardes. Pues bueno, yo soy estudiante de Artes Visuales de la UNAD y justamente pues hace ya un buen tiempo he venido abordando el tema del conflicto armado en Colombia en torno al imaginario de la representación de la mujer desplazada en este caso, desde una metodología particular, que es desde el arte, por supuesto,
porque digamos que uno ve también desde el campo artístico visual cómo ha sido posible también, digamos, abordar y darle voz a las mujeres, ¿no? Porque siempre han sido del lugar del silencio, desde el lugar del miedo, desde, por ejemplo, cuando uno aborda a la artista Beatriz González, ella documenta a través de sus obras de arte, por ejemplo, una obra contundente que es, bueno, la más reciente es que es auras, las auras. Esta obra pues, trata obviamente del conflicto armado en Colombia, desde los allí en el Centro de Memoria, Paz y Reconciliación, de las bóvedas. Entonces ella hizo una obra muy contundente respecto a los cuerpos, ¿no? Los cuerpos de la guerra, y son personas anónimas. Y también ha abordado, por ejemplo, en la obra, una que me llama mucho la atención de ella, Mátenme a mí, que yo ya viví, que es a partir de un artículo que ella empezó, que bueno, ella empieza a recolectar artículos de revista, a partir de periódicos nacionales, ¿no? De reportes de prensa que eran antiguamente en las últimas páginas que salían las páginas rojas o las crónicas rojas, como se les conocía en la prensa, porque ahora le decimos periódicos porque pues ya estamos en una era digital. Entonces ella a partir de estos periódicos ella encuentra justamente ese gesto donde las mujeres tienen ciertos aspectos en cuanto a su gesticulación y demás, y ella encuentra allí una forma de representar y denunciar la violencia contra las mujeres. Y justamente desde allí pues ella empieza a hacer como su obra artística en cuanto a sus obras pictóricas. Entonces creo que es un referente principal en la historia del arte colombiano, ¿no? Porque pues antiguamente, como ya nos cuenta un poco también, era muy difícil, por ejemplo, dar una historia de arte, ¿no? Porque no había tantos recursos ni demás, y yo lo que hacía era como recortar recortes de las revistas, periódicos, todo lo que salía de arte. Y ella encuentra justamente allí como, bueno, ¿y qué está pasando con las mujeres? Están siendo representadas por hombres. Además que siempre eran como desde un cliché y desde ciertas perspectivas, ¿no? La mujer víctima, además era revictimizada y las mujeres no tenían voz, ¿no? Y pues por otra parte, la documentalista Marta Rodríguez y Fernando Restrepo hacían el documental Una casa no se vence sola. Y justamente allí uno ve este imaginario, ¿no? Como desde las mujeres que tienen una propia voz, no es una tercera voz, sino es que ellas mismas cuentan sus historias, cómo han sido desplazadas a causa del conflicto armado, ¿no? Y pues tienen unas grandes historias por contar que realmente son bien desgarradoras. Yo cuando me enfrenté como a este tipo de textos, realmente uno termina muy triste, pero pues obviamente es una motivación muy grande para uno como artista también seguir construyendo ese país, seguir creciendo a nivel eh, en cuanto al documental, pues, porque a mí me interesa muchísimo esa parte y poder abordar también desde allí, ¿no? Desde las historias también propias que nos ha tocado a todos, porque de alguna manera todos hemos sufrido esa parte de la violencia y no podemos quedarnos callados. Muchísimas gracias. No, querida, gracias a ti. Y precisamente mientras nos compartías, pues pensaba que este libro pues también nos muestra una disposición, que el arte también está presente y es una de las formas más importantes a veces para poder expresar eso que uno no, no logra como decir como desde una palabra a veces, pero sí desde un trazo. Y no solamente, pues como estos ejercicios tan bellos que nos pintaron estas mujeres participantes, sino también el hecho de que la portada sea precisamente uno de los ejercicios de los concursos, del concurso, que es este tejido, que también es una forma de expresión desde el arte. Yo por aquí toda me estoy asomando como en vez de mostrar el libro primero me estoy asomando yo. Bueno, entonces esa disposición del arte que también es una de las experiencias que se presenta y se plantea en este ejercicio de esta escritura a tantas manos y lectura a tantos ojos. ¿No es cierto? Y de tantas voces tan diversas, porque aquí tenemos unos testimonios de unas mujeres que fueron
militares, pero que a su vez también fueron víctimas y muchas mujeres que leyeron estos testimonios y de aquí surge toda esta creación que desde la palabra y el arte logran transmitirnos eso que como bien lo dice Yasmina, a veces el arte le posibilita como esa forma de acercarnos. No sé, quisiera preguntarles a los otros participantes, agradecerle por supuesto a Yasmina su aporte tan valioso y que estuviera lanzado a poder hablar en el espacio. Quisiera entregar el micrófono y preguntarles si ustedes quisieran desde las lecturas que hicieron o desde lo que se han imaginado, desde lo que se han acercado, quisieran hacernos para poder abordar de alguna manera también el texto como lectores activos. Wilmar, cuéntanos. Sí, yo solamente quería hacer un aporte acerca de cómo normalmente se hace respecto a las lecturas bélicas, inclusive también con la gente que participa activamente, pues tanto en la vida real como en las historias literarias, cómo se esfuerza muy bien en mostrar la participación activa de ambos, de hombres y de mujeres. Y sería muy interesante saber qué otras fuentes, otros recursos literarios o históricos podrían ser de ejemplo, si se puede compartir. Pues bueno, Wilmar, esto tiene tanto de ancho como de profundo y de tantas formas como expresiones podemos encontrar. Desde el Centro Nacional de Memoria Histórica, específicamente, como bien lo decía Valentina al inicio, pues hay una cantidad de investigaciones porque el centro surge en todo este proceso de dar a conocer, de dar esa disponibilidad de registro a través de los diferentes informes que salieron al principio, que son de pronto muy conocidos, el de la masacre de Bojayá, el de la masacre del Tigre, la disposición de los campesinos en, en el sur, en el Cesar y en Córdoba. Bueno, y dentro de la experiencia de la Dirección de Acuerdos de la Verdad, pues como todos estos procesos que han venido documentándose académicamente en torno a los diferentes grupos y bloques que se manejan en esta infraestructura. Pero también hay unas formas desde las iniciativas de memoria en el territorio que nos muestran cuentos, crónicas, relatos, poesías, teatro, performance, hay extensiones de murales, o sea, todas las expresiones artísticas han cabido aquí. Y dentro de toda esta disponibilidad también hay una forma muy importante de poder registrarnos en torno a ese tipo de expresión y es una muy particular que es la de los archivos, porque los archivos aquí toman una fuente inagotable de forma de expresión y ellos son incluso supremamente dinámicos. Entonces, querido Wilmar, te podría decir que bajo la experiencia del centro yo he encontrado de absolutamente todo, incluso ahorita les decía que la música Colombia es musical y muchas de las acciones, por ejemplo, que hemos venido, que hemos encontrado esas formas de expresión y de resistencia y resiliencia que se forman y se apoyan realmente desde las expresiones culturales y dentro de las expresiones literarias. He encontrado de todo, no solamente en el centro, sino todas las otras expresiones en otros tipos de instancias, como por ejemplo el Centro de Memoria, Paz y Reconciliación, y hay una forma que a mí me ha parecido muy acertada, muy acertada y que se potenció después del 2020 y es los podcasts. Los podcasts han tenido una fuerza impresionante para poder hacer partícipe esa narrativa oral, esa transmisión oral y por supuesto también pues hay una que a muchas comunidades les queda muy fácil, en especial a las educativas, para trabajar con jóvenes y niños y es la cantidad de micrositios y documentales que se crean. Entonces creo que es muy amplio en cualquier tipo de expresión que lo logramos hacer.
¿Quedas a gusto con la respuesta? ¿Te satisface o necesitas que profundicemos? Ok, un corazoncito. Asumo entonces que... Perfecto. ¿Alguien más quisiera tomar la palabra y aprovechar el espacio para acercarse a este texto? Nart, a mí me gustaría también resaltar como la importancia, es que yo no veo las personas que piden la mano, pero me Ah, gustaría, sí, como también ahí complementar y resaltar la importancia que ha tenido las diferentes manifestaciones del arte y la creación en el trabajo que hace el Centro de Memoria Histórica. Yo creo que eso también fue, digamos, no hay expertos en estos temas porque son temas además, el conflicto está, sí hay expertos, pero el conflicto está en continuidad y la forma, digamos, en las que intentamos abordarlo, cada vez intenta hacerlo de una mejor manera y apropiar también, como les decía, hago parte del equipo de apropiación social y una de las maneras a las que hemos llegado, que es indispensable, es a través del arte y la creación. Digamos, el contenido por sí solo que tiene la dirección no llega a tantas personas como cuando se une con el arte, la música, las artes escénicas, las artes plásticas, para poder llegar a más personas. Y creo que eso también no solamente sirve para el esclarecimiento, que es una cosa, sino también para la construcción de memoria, que es otra cosa. Y en construcción de memoria también está presente cuando las personas en las iniciativas piden que su reparación sea a través del arte. Entonces eso también nos conecta mucho como sobre qué sentimos y cómo podemos transmitir ese sentir, que a veces los textos no alcanzan y se necesitan otras formas de la oralidad, de las palabras, de la plástica para poder abordarlos. Entonces, bueno, quería pues como complementar ahí y también siempre manifestar la invitación a, digamos, crear también desde estas temáticas que aunque pueden ser difíciles, también pueden ser muy gratificantes y nos une con muchas personas de nuestro contexto y con nosotros mismos, porque pues también hemos vivido en un contexto de estar rodeados también, aunque no estemos quizás en una presencia del conflicto directa, aunque muchos quizás acá sí lo hayan estado, quienes no lo hayan estado, pues también han estado rodeados como de noticias, de información, y bueno, eso también nos conecta con nosotros a través de otros. Ya. vale, gracias. Nuevamente, ¿alguna pregunta, alguna dentro del ejercicio de lectura que han venido realizando, quisieran compartirnos algo? ¿Quisieran mostrarnos qué les pegó del duro del libro o qué sensación les genera el libro? Porque sería muy chévere que Valentina pudiera tener esa devolución. Ustedes como lectores, ¿cómo percibieron el libro y cómo lo sienten? Bueno, cuando la timidez llega, ay, Caro, maravilloso ver tu mano, Caro, cuéntanos. Hola, buenas tardes. Hola, Sí, Caro. escuchan. Perfecto. Bueno, pues siento que hay unas historias que fueron como muy impactantes y son cosas que uno no pensaba cuando escuchaba sobre el paramilitarismo o escuchaba esas noticias, uno no pensaba en las historias detrás de las personas que participaron. Entonces verlo desde cuando estaban pequeños, que saber que ellos se unieron desde esa edad, desde los 12 y saber como más o menos la razón que fue como un escape para de algunas de esas personas de
una, o sea, aunque no haya sido lo correcto, por haber sido en esa edad, tal vez mm, ellos lo vieron como una, sí, como la mejor opción. Por ejemplo, está esta historia de una muchacha que vivía con el papá y el papá era, eh, pues no la trataba bien y ella quería comprar como dulces y ese tipo de cosas y le habían prometido que uniéndose a ellos, pues que iba a poder comprarse esas cosas y pues la realidad no terminó siendo como ella esperaba y pues ella cuenta ahí cómo fue todo. Entonces ese tipo de historias fue como muy impactante. Fue muy bueno, fue muy bonito ver también el arte que está ahí. Sí. Ay, Caro, muchas gracias. Sí, sabemos, es un texto impactante. Muchas gracias por compartirnos. En su orden alzaron la manito Wilmar y después CZ Bogotá. Entonces Wilmar y después ZC, perdón, ZC Bogotá. Eso pues, profe, que ahorita hablamos de paramilitarismo. Ahorita yo vi una película de unos muchachos que viven en un campo minado. Te estamos Entonces, escuchando como medio partido. De pronto, si estás en audífono, sube un poquito el micrófono. sí, profe, yo por ahí estoy mirando acerca de unos muchachos que crecieron en un campo minado, ¿cierto? Y fueron víctimas del paramilitarismo que en Colombia. Y entre ellos, pues hubo muchos niños pues, que, digamos, tuvieron digamos, mucha dificultad. Sí, querido, y uno definitivamente cada vez que se acerca más a esto encuentra, digo, ancho y profundo. ¿Se me escucha bien? Se te pierde. No sé si estás hablando. Ahí te perdí. Ay, Wilmar, pero muchas gracias. Muchas gracias. Iban en su orden ZC Bogotá y después Francisco Sánchez. Bueno, buen día y bendiciones. Pues mis reflexiones respecto al libro, no lo he leído, debo ser sincero, no lo he leído, no había escuchado de él. Pues también siendo más sincero, tampoco es que la cultura colombiana sea como parte habitual de mi día a día. Sin embargo, pues justo ahorita rememoré que pues hay ciertas películas relacionadas con el conflicto, pero me parece muy interesante que pues sea tratada la mujer en cuanto a la guerra y más que todo pues al conflicto armado en Colombia y cómo pues esa perspectiva de jerarquía en cuanto a que las mujeres pues tienen todavía, incluso en la guerra, sus papeles que pueden ser pues discutidos en cuanto a lavar ropa o cocinar y luego ya servir más, eh, digamos, con un rango más alto para revisar quién está en el pueblo y dar un poco de logística. También me pareció bastante agradable que pues hayan utilizado ensayos para enriquecer un poco la literatura y también más interesante aún es que hayan reflexionado sobre la reflexión de los testimonios. Muchas gracias, en serio. No, muchas gracias a ti y súper pendientes de que puedas descargarlo prontamente y leerlo. Les voy a recordar antes de darle la palabra a nuestro compañero Francisco, porque varios me han estado preguntando. Pues en este momento creo que estoy compartiendo pantalla, ¿vale? ¿Se ve? Sí, Narda, ahí se ve. Vale. Entonces entran a la página web del Centro Nacional de Memoria Histórica, no es sino que lo googleen, no hay lío.
Esta es la página principal y acá en publicaciones van a encontrar este ítem que es libros. Todos los materiales del Centro Nacional de Memoria Histórica pueden leerlos, descargarlos y no hay problema porque tiene Creative Commons. Lo único es que en algún momento si los vayan a citar, por favor hagan la cita correspondiente. Y como pueden ver, acá van a encontrar todos los diferentes materiales. Aquí vemos el libro, él hace una pequeña introducción, ustedes pueden simplemente descargarlo y lo van a encontrar en PDF. Entonces, esa es la forma fácil de poder acceder al material. Físicamente ya en este momento pues es un poco difícil, se hace como en diferentes momentos y más como en unos talleres específicos en territorio o en algunas ferias, no en todas, del libro. Y pues aquí también encuentran los documentales, revistas, podcast y especiales digitales, que son los micrositios. Ya con esa propaganda realizada, entonces cedo la palabra a Francisco. Muy buenas tardes para todos. Buenas Francamente, tardes. pues no he leído el libro, pero me parece bastante interesante resaltar el papel de la mujer en este flagelo de la guerra y también cómo algunas mujeres entran a estos grupos insurgentes no solo porque han sido obligadas, sino también por necesidades económicas. También me interesa bastante cómo ilustran el arte en el libro, las imágenes que mostraron, porque puede uno ver las expresiones que tuvieron esas mujeres al vivir los momentos tan fuertes. Y pues me parece una recopilación muy importante de todas las entrevistas como para esclarecer todas esas cosas que no sabe la sociedad y que quedaron guardadas de manera clandestina. Muchas gracias. No, Gracias. muchas gracias. Las súper agradecidas. No, muchas gracias a ti, Francisco. ¿Alguien más quisiera compartirnos en relación a esta conversa y en relación a de pronto el ejercicio de lectura que hayan realizado? Porque este es el momento, muchachos. Valentina no es tan fácil de conseguir. No sé, yo pondría en discusión eso. Mentira, Mentiras, Nancy. porque yo siempre que la invito, ella siempre me dice que sí. Este Yo libro lo estamos... solamente quería decirle a ZC o CZ, perdón, que ZC. ZC, sí, bueno, en el libro también les quiero contar, pues ahí hay muchos detalles, pero todas las personas que entran a una estructura de este tipo deben olvidar su pasado y su nombre. Y las mujeres no eran una excepción, ellas también debían tener un alias. Y ese alias pues está protegido, no lo podemos publicar para protegerla a ella, pero sí digamos, en las entrevistas sí se ve que ese alias era asignado también por los hombres en muchos casos. Entonces imaginemos también ese panorama. Hasta los hombres eran quienes nombraban y daban esa nueva identidad a las mujeres. Y acá vi también que hay alguien como del área de música, de artes visuales, eh, reafirmar o recordar las resistencias de muchas de las comunidades han estado atravesadas por el arte y eso también es como un campo de conocimiento, de aprendizaje desde las artes para aprender de las vivencias de los pueblos y las comunidades que han sufrido o que han sido testigos de el conflicto armado. Y es como desde la música, desde la voz, desde los murales, desde también el tejido, han podido encontrar una resistencia a eso que estaban viviendo o una forma de afrontarlo. Entonces, bueno, quería también como ahí dar otros daticos que de pronto los anime a cruzar ese puente que estamos intentando construir con todas las personas. Ya. Y súper invitados pues a que ustedes que tienen la fortuna de contar con este club de lectura, pues que a través de el mismo club nos puedan hacer llegar si quieren hacer alguna reflexión, si quieren hacer algún escrito,
si quieren escribirle al libro o alguno de los textos que hay allí o alguna de las personas, pues nosotros los recibiremos obviamente y podríamos tener nuevamente como espacios que no se pierda este tejido que inicia. Por aquí nos está levantando también Will Mader la manito. Dale, Will Mader. Hola, buenas tardes, ¿me escuchan? Perfecto, hola. Buenas tardes, mucho gusto. Mi nombre es Will Neider Plata Argüello. Pues es la primera vez que ingreso, digamos, a estos clubes de lectura. Felicitarlas por ese trabajo que han realizado y pues también felicitar a Valentina por este proyecto, ¿sí? De tener en cuenta, digamos, como de exaltar el nombre de la mujer, ¿sí? Porque digamos que esto es como, eso hace parte de la inclusión, ¿no? No simplemente, digamos, ser inclusivo es hablar siempre digamos, de las orientaciones sexuales o algo así, sino que también incluir, digamos, ese gran trabajo o esas historias de esas mujeres que han participado o que, digamos, que no se han tenido en cuenta y que han sufrido a lo largo de la historia, ¿sí? Y que han quedado ahí impune, que nunca se les ha nombrado. ¿Sí? Entonces, es felicitarla por ese proyecto. Estaba leyendo así por encimita el fragmento número 3, que es de Yopal Casanare, la niña de 11 años, sí, o sea, es como, o sea, es duro, sí, es duro, digamos, escuchar esas palabras de esa niña que pues, estando allá trata de huir, sí, y que llega, pues, donde su abuelo, que, pues, como muchos, digamos, escuchamos de brujería, y eso que, pues, no es algo que está demostrado científicamente, pero que, como dicen por ahí, los brujos existen, de que los hay y los hay. Entonces, que pues ella preocupada porque le dijo al abuelo que la iban a matar y él pues que le dijo que no se preocupara, que él la protegía. Entonces, eso es muy bonito el libro. La verdad no he tenido la oportunidad de leerlo hasta ahorita, pues lo descargué acá y voy a aprovechar que lo tenemos ahí y felicitarla nuevamente por ese gran trabajo. Gracias, Will Neider. Sí, ese es uno de los fragmentos de entrevista que más leemos y también el poema que lo acompaña, que es de María Fernanda Ceballos. Otro puentecito es contarles que dentro de las estructuras armadas hay mucha conexión con la brujería precisamente, y también como con otros saberes, por su presencia también en la selva, su relacionamiento con otras comunidades, otros conocimientos. Y es bien sabido que muchas de las personas que integraban estos grupos hacían algo que era cruzarlos. Y hay relatos que hablan de que esas personas no podían morirse porque no les atravesaban las balas. Entonces también hay un montón de historias y de temas que podrían servir para la composición de nuestros trabajos, de nuestras investigaciones, y también de nuestro bagaje cultural, ¿no? Sobre lo que tenemos como en nuestro conocimiento. Bueno, muchas gracias, Gunnater. Y bueno, como Will Nader, esperamos que puedan los que no han tenido el acceso o que no habían podido leer el libro previa, pues nada, invitarles a que así como hice la navegación para que puedan verlo, pues que entren, naveguen, allí van a encontrar muchos más materiales, pero entren primero a ese para que nos puedan escribir y a través del chat que tienen con Marcela, este club de lectura que me encanta, una constelación infinita, pues también las constelaciones se expanden, entonces que puedan expandirlo y compartir como con las personas que ustedes a bien consideren que sea importante que este libro les llegue al corazoncito y al ser, o que lo atraviese por la piel también. Y recordarles pues que ahí está en este momento también escribiéndonos Juan González, que esta es la primera vez que de este club, esta es la primera vez para este club y que quiere hacer parte, entonces pues
súper bueno que tantas personas sean nuestra primera vez en el club y les tocó esta belleza del libro. Entonces, pues nosotras también esperamos, de verdad, si en algún momento quieren escribirnos, pues alguna sensación, algún mensaje para el libro, pueden hacerlo a través de Marcela o también nos pueden escribir a la biblioteca de DHH, acá se los estoy escribiendo, Centro Nacional de Memoria Histórica.gov.co. A este correo nos pueden decir y en el mensaje nos dicen mensajito para el libro, leer para escribir y ya nosotros obviamente hacemos el trámite para poder ir acercando esos puentes que nos habla nuestra querida Vale para también conocer cómo les pareció, cómo lo sintieron, qué quisieran encontrar también en estos tipos de materiales, porque no será el único, ya vienen cosechando otro. Entonces, pues nada, súper invitados a que participen desde esta manera y pues como en aras del tiempo ya entrego exactamente, faltando un minuto para que se acabe el tiempo, a Marcela si su merced nos hace el cierre y por supuesto, Vale, si para despedirnos, dar las gracias. Gracias al sistema de bibliotecas de la UNAD que venimos trabajando desde hace ya 3 años y nos genera estos espacios virtuales que nos permiten poder llegar a muchas partes y sobre todo poder acercarnos de una manera más sentida a esto de lo que es la memoria histórica y la verdad histórica. Por aquí nos están dando las gracias. Vale, te doy la palabra. Bueno, Narti, no, despedirme, invitarlos a todos los que no se han inscrito al club de lectura a que se inscriban, a que sigan participando, no solamente con este libro, sino con todos los que vaya a abordar el club de lectura, porque también es una forma de nosotros aportar a la verdad, la memoria y la no repetición del conflicto armado. No es algo que está distante de nosotros, está muy cerca y solamente conociéndolo y cruzando esos puentes que nos separa podemos también afrontarlo y no repetirlo. Entonces, muchas gracias y feliz fin de semana para todas y todos. Muchas gracias, Marcela. Te entregamos entonces la palabra. Bueno, muchas gracias a todos los asistentes, a los 30 que quedaron. Muchas gracias por esta sección. El libro es súper bonito, la verdad, Narti. Es pues la verdad es una experiencia muy bonita leer sobre estas mujeres que pues han enfrentado estos desafíos tan enormes de la guerra, cómo han podido reconstruir sus vidas y han enfrentado pues estos caminos de resiliencia con múltiples herramientas, como lo decías tú, con el arte. Me recuerda mucho los libros de Germán Castro Caicedo, porque abordan mucho como lo que es el conflicto armado en Colombia desde una perspectiva muy humana, muy testimonial. Pues es un maestro del periodismo narrativo en Colombia, entonces de verdad que es muy bonito estas experiencias. La verdad soy muy fiel enamorada de Germán Castro Caicedo y la verdad me gustó mucho el libro, entonces nos encontramos a también decirles a nuestros participantes que nos estaremos encontrando en mayo, ¿cierto? Con la lectura, la búsqueda de Salo, legados y escucha de la verdad. Les estaremos compartiendo también esta lectura por el grupo de WhatsApp del Club de Lectura. Para los que todavía no están en el grupo, les voy a estar compartiendo el enlace del grupo para que se puedan unir. Agradezco a cada uno de ustedes nuevamente por su participación y por supuesto a ti, Nardi, y a Valentina por compartir todo ese conocimiento y esta experiencia en este encuentro. Espero que haya sido muy enriquecedor para todos ustedes y que sigamos promoviendo la lectura a través como un puente de memoria y de reflexión. También les quería comentar antes de despedirnos que quiero compartir con ustedes unos códigos que tenemos del libro Amores sin violencia. Estuvimos con esta autora recientemente en la biblioteca. Para los que de pronto quieran recibir estos códigos, me pueden escribir al grupo de WhatsApp.
Muchas gracias. Les voy a dejar el chat abierto 2 minuticos para que puedan llenar la asistencia, los que aún no lo han hecho, y puedan unirse también al grupo. Narti, muchas gracias. Nos estaremos viendo en mayo, si Dios quiere. Nos veremos en mayo con Salo. Claro que sí. Vale, muchas gracias por tu tiempo. A ti, Nat, por la invitación. Gracias, Marcela, que estén muy Gracias, bien. Valentina. Chao. 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 Gracias. Gracias, Caro. Chao. Gracias, Caro. Muchísimas gracias. Hasta luego. A ti muchísimas gracias. Que estés muy bien, Yesmina. Chao, Narti, Dios te pague. No, querida, muchas gracias. Creo que fue súper exitoso, Valentina. Creo que nos fue supremamente bien. Muchas gracias.